Muy buena, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Estoy un día más con vosotros para poder compartir la palabra que se encuentra en Apocalipsis 19, versículo 6. Dice así la maravillosa palabra: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mira, mi querido hermano, hoy la palabra del Señor te va a hablar de las bodas del Cordero. Sí, mi querido hermano. ¿Y en qué semana de la semana 70 acontece las bodas del Cordero? Hoy el Señor te va a hablar de todo esto. Y te voy a seguir hablando un poquito más. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas y fieles. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que reinen en testimonio de Jesús, y adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí Juan, cuando se le presentó el ángel, hermano, Juan se arrodilló a él y le dijo al ángel: no te arrodilles ante mí, porque soy consiervo tuyo. Así que, mi querido hermano, aquí en las bodas del Cordero, esto acontece en la última semana de la semana de Daniel, de la semana 70 de Daniel. En la última semana acontece aquí en la tierra el rapto de la iglesia, hermano. Primero los muertos en Cristo resucitarán y se verán con ellos allá arriba en las nubes. Resucitarán en un cuerpo incorruptible, hermano, y se vestirán en un cuerpo celestial, espiritual. Y todo al toque de la trompeta seremos transformados y nos iremos con él, hermano, para las bodas del Cordero, para estar en la cena 7 años con Jesús. Y en esos 7 años, hermano, acontecerá aquí abajo, en la tierra, la tribulación, la gran tribulación. Se manifestará, hermano, el anticristo. Se sentará, hermano, en el templo. Hará como Dios, se vestirá como Dios, y él engañará a muchísima gente. Todo esto acontecerá en la tribulación, en la última semana de la semana 70 de Daniel. Y aquí, hermano, estaremos en las bodas del Cordero 7 años. ¿Por qué? Porque Cristo viene a recoger a su amada, a su esposa, y la esposa, como una novia ataviada, recibe al esposo arriba en los aires. Sí, que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo,
nuestro esposo, que es nuestro amado Jesucristo, viene y nos deposita, nos lleva con Él a las bodas del Cordero. Sí, mi querido hermano. Y te voy a seguir hablando un poquito más. Segunda de Corintios 11, versículo 2, porque os he celo con celo, Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí te lo está diciendo muy claro, en este versículo, cómo la esposa se desposa con el esposo. Dice, mira, segunda de Corintios 11, versículo 2, porque os celo con celo, porque os celos con celos de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, con un solo esposo, limpia de pecado, limpia, sin mancha y sin arruga, como una esposa virgen para el esposo, para Jesucristo, el que se dejó matar por amor a su esposa, el que se dejó que le pegaran, que lo maltrataran, que le escupieran, que le bofetearan la cara, por amor a su esposa, por amor a la iglesia, por amor a ti, por amor a mí. Sí, mi querido hermano, eso te dice hoy la maravillosa y hermosa palabra. Porque os he celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso nos lo está diciendo a nosotros, a la iglesia de Jesucristo. Sí, mi querido hermano, eso te está diciendo hoy la maravillosa palabra, y te voy a seguir hablando un poquito más. Génesis 24, versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juraré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomará para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomará mujer para mi hijo Isaac. Hermano, tal como Abraham y Isaac mandó a buscar mujer a Rebeca para desposarse con ella, este texto te está simbolizando las bodas del Cordero. Rebeca, una esposa virgen, un solo hombre, Isaac, mandó a traer a Rebeca para desposarse con ella, para tomarla por esposa. Sí, mi querido hermano, eso te está diciendo hoy la maravillosa y hermosa palabra. Cristo ama a la iglesia
como su esposa, como su amada. Y la Iglesia ama a Cristo como su verdadero esposo espiritual. Porque en lo espiritual, hermano, hay casamiento. Porque tú, cuando aceptas a Jesucristo como tu único Dios y tu Salvador, tú no puedes ya enamorarte de otros ídolos. Porque ni adorar a otros ídolos, ni postrarte de rodillas a otros ídolos, porque adultera espiritualmente. Y si tú adoras a otros ídolos, a otras imágenes de la tierra, y si tú anhelas, adoras y codicias las cosas mundanas de la tierra, y haces un Cristo de esa persona, y hace un ídolo en tu corazón de ese hombre que tú deseas, que tú veneras, y lo pones en tu corazón antes que la voluntad de Dios, tú estás cometiendo pecado de adulterio espiritual. Tú estás idolatrando tu corazón con las cosas mundanas, con las cosas del mundo, porque Israel adoró falsos ídolos. Israel fornicó. Israel pecó. Y Dios se enojó en gran manera. Y le vino la ira de Dios al pueblo de Israel. Sí, mi querido hermano. Cuando construyeron el pueblo de Israel en el monte Oré, el becerro de oro, Moisés tuvo que deshacer el becerro de oro, convertirlo en ceniza, hermano, para sacar la idolatría, el pecado, el anatema de la casa de Dios, del pueblo de Israel. Y murió muchísimo pueblo de Israel por postrarse delante del becerro. Déjame decirte, déjame hablarte, que tú eres esposa de Jesucristo. Tú eres la amada de Cristo. Y cuando tú adulteras con las cosas terrenales, con los hombres carnales, con los hombres terrenales, en el espíritu, adulterio espiritual se refiere que tú deseas las cosas que Dios no te ha dado, que no pertenecen a Dios, que no vienen de Dios y que no están convertidas a Dios. Sí, mi querido hermano, eso es adulterio espiritual. Y eso Dios repudia, y eso Dios odia. ¿Por qué? Porque tú eres la esposa de Jesucristo, porque tú eres la amada de Jesucristo. Y Cristo ama a su esposa. Y Cristo guarda a su esposa. Sí, mi querido hermano. Sí, mi querida hermana. Eso te está diciendo hoy la maravillosa y bendita palabra de Jesucristo. Y te voy a seguir hablando un poquito más. Segunda de Corintios, versículo 15. Perdón, Segunda de Corintios 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son
de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potestad. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Mira, mi querido hermano, en parte hay resurrección de muertos. Es decir, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después, cuando Él venga en su segunda venida, los muertos en Cristo resucitarán en el rapto y marcharán con Él a las bodas del Cordero. Después, en su segunda venida, en la última semana ya, cuando termina las 70 semanas y cuando termina la última semana, que es cuando termina los 7 años de las bodas del Cordero y de la tribulación, Él volverá con nosotros, con la iglesia. Y ahí, al entrar del milenio, Él resucitará los muertos del pueblo de Israel. Sí, mi querido hermano, Él resucitará los muertos del pueblo de Israel. Es decir, resucitará los muertos del Antiguo Testamento. Sí, mi querido hermano, porque te dice la palabra que hay en parte resurrección. Que no es decir que resucitarán todo y todo estarán en la boda del Cordero. No, porque también te dice la palabra, dice, y bienaventurados son aquellos los que son invitados a las bodas del Cordero. Otros son resucitados para juicio, para condenación. Pero nosotros, la iglesia, estaremos juzgando con Cristo a las naciones de la tierra y al pueblo de Israel. Sí, mi querido hermano, eso te está diciendo hoy la maravillosa palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta otra.